Todo lo que choca en física sufre una reacción igual al choque, pero en moral la reacción es más fuerte que la acción. La reacción a la impostura es el desprecio, al desprecio el odio, al odio el homicidio. Giacomo Casanova, Historia de mi vida. ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Puro Cuento, que para mí es muy particular porque voy a recomendar mi libro favorito de mi escritor favorito, que ahora es amigo también, con lo cual es mucha presión, al punto que me desperté a la madrugada, me desvelé pensando ¿cómo hago para contar en 15 minutos por qué me apasiona tanto Guillermo Martínez, que de él estamos hablando? Que es matemático. Doctorado en lógica trivalente, lo pueden buscar en Wikipedia. Toda su obra la pueden buscar en Wikipedia. Decidí en mi insomnio que lo que yo tenía que hacer es contarles a mí por qué me interesa puntualmente este libro, que es una manera de hablar de su universo, y eso es lo que voy a intentar hacer. ¿De qué libro vamos a hablar hoy? De un libro que tiene varios años, pero está siempre disponible y yo lo he leído 3 veces, 4 para esta emisión, que es La muerte lenta de Luciana B., de Guillermo Martínez. Es mi libro favorito de un autor que no tiene libros que no me gusten, básicamente. ¿Cómo lo definiría en términos de género? Guillermo escribe mucho policial. Un policial degenerado, porque no es ni clásico ni policial negro, pero hay muertes, en el que la fascinación para mí se produce porque no hay persona en este mundo, y muchas personas leyeron este libro y he hecho la pregunta, que después de leerlo no estén convencidos o de que Luciana es una loca o de que Clóster es un psicópata. Nadie te va a decir no me queda claro, porque está escrito de una manera tan magistral que Guillermo trabaja con la ambigüedad, y este es uno de los temas, la cuestión de la verdad, con la ambigüedad precisa para que el sujeto, en función de sus creencias, de sus vivencias, de sus prejuicios, que yo tome una postura. Pero toma una postura. Yo tengo mi postura, después les cuento una anécdota. Otra gente tiene otra postura, pero no hay nadie que diga la verdad, no me queda claro. Es o Clóster o Luciana, un poquito de la trama. Hay una chica que se dedica a... es una especie de secretaria, y si hay un escritor que quiere dictar un libro, la contrata. En este caso la contrató Clóster, que es uno de los protagonistas de la novela, a Luciana B., y empieza una relación como de seducción por parte de él que termina muy mal, no les voy a contar por qué. Se producen una serie de eventos desafortunados que terminan con una tragedia en la vida de Clóster. Clóster, ustedes sabrán cuando la lean, y espero que la lean los que no la leyeron, cree que la responsabilidad de eso que le sucedió es de Luciana. Y a Luciana le empiezan a pasar, a lo largo de 10 años, una serie de tragedias. Empieza con la muerte del novio y sigue con la muerte de 6 integrantes de su familia. Ella está convencidísima de que Clóster se está vengando de lo que él cree que ella provocó en su vida. La pregunta por la 7ª víctima la va a tener que contestar el lector, porque hay 7 muertes en la novela. Lo verdaderamente apasionante es que en cada muerte que se produce, uno puede concluir que ha sido producto del azar y que Luciana está loca, o que Clóster es un perverso que ha decidido vengarse a lo largo de 10 años y acá viene la parte filosófica existencial magistral de Guillermo Martínez, que es un concepto que yo no conocía, bíblico, que se llama la venganza cainita. Es la venganza del 7 por 1. Es decir, te hicieron una, vos devolvés con 7. Y eso está basado en una cuestión bíblica. Se supone que Dios, para quienes creen en Dios, prometió caer con 7 desgracias a quien matara a Caín, que había matado a Abel. Esa es la venganza cainita. Y él trabaja en este libro con la venganza cainita, por eso hay 7 muertes, y labura mucho algo que me parece apasionante en la vida y en la literatura, que es la cuestión de la venganza. Como Guillermo siempre le da una vuelta de tuerca a la cuestión, lo que apasiona es que él habla de la proporcionalidad de la venganza. Es decir, si a vos te rozaron con el auto, por poner un ejemplo cotidiano, sin querer, ¿tenés derecho a salir y pegarle al tipo que lo hizo? ¿O tiene que ser proporcional, en todo caso, la reacción? Por eso el acápite que leía y que eligió Guillermo
no es de Guillermo, es de este libro de Casanova. En física la reacción es proporcional, pero en la vida a veces hay gente que se venga un poquito de más. ¿No debiera ser justa la venganza si es que la venganza alivia, sirve para algo o es necesaria? Es una de las preguntas existenciales que se hace Guillermo Martínez en La muerte lenta de Luciana B. Eso por un lado. Por otro, a mí lo que me parece apasionante es la cuestión de la verdad. ¿Cómo hace Luciana cuando está desesperada porque ya le mataron a gran parte de su familia y cree que Closter va por más? Llama a un tercero que ella conocía por circunstancias que no importan en este momento y que van a leer ustedes, que conocía a Closter y ella le dice: es de vida y muerte, te tengo que ver hoy, te tengo que contar una historia, sos la única persona que puede parar con esto, ¿no? Y ella le cuenta todo lo que pasó para saber si cree que ella está loca o si hay algo de verdad en esto. Lo que es apasionante acá es que como no hay pruebas concluyentes de nada y todos son indicios, termina siendo no la verdad histórica. De la verdad histórica no te vas a enterar nunca. Termina siendo lo que vos creas que sucedió. Y ahí es donde digo que lo apasionante es juntarte con alguien que leyó el libro y que te diga: no, Closter es un perverso, o te diga: Luciana es una loca. Porque ahí vos lo que ves, lo que verificás, es que, como decía Nietzsche, no hay hechos, hay interpretaciones. Yo creo que sí hay hechos y que hay una verdad histórica de lo que ocurrió, pero en el libro la tenés que sacar vos, tenés que elegir uno de los dos bandos. Bueno, La muerte lenta de Luciana B. Para mí es una maravilla, yo lo regalaría para Navidad a quien no lo haya leído. Pero yo me empecé a enamorar literariamente de Guillermo Martínez, yo les voy a contar cuándo. Leí Los crímenes de Oxford, que pasó al cine con otro nombre y él se hizo muy conocido, me gustó muchísimo, es un policial clásico excelente. Guillermo define la literatura como un acto de ilusionismo, muy parecido a lo que hace un mago. ¿Por qué? ¿Qué es un policial clásico? Es un libro en el cual, si vos jugás limpio, el asesino está ahí, entre uno de los personajes, pero te va distrayendo para que vos mires para acá. Te distrae magistralmente cuando en realidad, si vos volvés a leer, cuando te enteras quién es el asesino, dijiste: qué tonta, me manipuló y no me di cuenta de que era este. A mí me parecen fascinantes los policiales, género históricamente considerado menor, que me parece que ya pasó eso porque ya pasó. Y Guillermo es fantástico. Los crímenes de Oxford me gustó. Luego leí La muerte lenta de Luciana B. Me fascinó. Pero yo termino de tener como el crash de enamoramiento literario con Guillermo Martínez cuando publica un libro de cuentos que ganó el premio García Márquez hace ya varios años con un título hermoso: Una felicidad repulsiva. En ese momento yo tenía un programa de entrevistas en el canal 360 TV y lo admiro tanto, pero ahora somos amigos, que el día que me dijo que sí, que venía a la entrevista, yo estuve todo el día con dolor de panza. No sé si les pasó alguna vez que alguien como los intimida tanto que... Y es un divino, no me intimidó para nada. Es un tipo maravilloso que además escribió y escribe novela. Los ensayos son de cualquier tipo extraordinarios. Libros sobre Borges extraordinarios. Cuentos, no le falta nada. Creo que poesía, y porque no le interesa. La verdad es que no se limita a un solo género. Nació en Bahía Blanca, estudió matemática y luego a escribir. Hizo el taller con Liliana Hecker, empezó a publicar, también autor de Acerca de Roderer. Yo también tuve una novia bisexual. ¿Qué más? Son tantos. La mujer del maestro, su último libro se llama La última vez, y les cuento para los interesados que va a sacar el año próximo por Paidós un libro sobre sus clases de escritura creativa en Nueva York que da hace muchísimos años. Es fantástico Guillermo, pero lo que les quería contar, que me parece muy divertido, es que bueno, después de que esa entrevista salió bien y él fue muy amoroso, por supuesto yo había leído 5 veces, o sea, no le iba a hacer, iba a tratar de no hacerme una pregunta tonta, porque a estos tipos, con todo respeto lo digo, por ejemplo, vos no podés no leer un libro de Guillermo Martínez y preguntarle: ay, ¿en qué se relacionan la matemática y la literatura? Porque es medio una falta de respeto. No digo no haberlo hecho, pero aprendí que no se hace nunca más. ¿Por qué? Porque cuando vos lees a Guillermo Martínez te das cuenta perfectamente en qué se relaciona la matemática con la literatura en sus libros. ¿Cuáles son las obsesiones de Guillermo Martínez? La cuestión de la verdad, una señora muy escurridiza. La cuestión de
la racionalidad de la matemática y de la ciencia, yo diría, versus la fe. Eso está presente en muchísimos textos, pero además no juzga, muestra los opuestos, digamos, entre la racionalidad y la fe. Él, por supuesto, es ateo. Por supuesto digo yo que lo conozco, y es un hombre de ciencia, pero con mucho respeto lo hace, con mucho respeto. La literatura siempre le interesa porque hay muchas referencias literarias, pero una de las cosas que más me apasionan es que no hay una línea de más, no rellena Guillermo. Es de las personas que vos decís, esta frase es perfecta y es perfecta, no está rellenando nunca, por eso tarda en escribir. Una vez charlando le conté que había leído un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de escribir?, de Haruki Murakami, que está muy bueno. Murakami escribe 10 páginas por día. Y me acuerdo que Guillermo me dijo, 10 páginas por día, lo admiro. Yo no. Él trabaja más lento, pero tiene una obra importante. Y ahora se acabó de reeditar el año pasado, después de 30 años, acerca de Roderer, que es una novela apasionante que también recomiendo, cortita, y que está intacta, que pasó durante 30 años el tiempo y sigue siendo inoxidable también. Y les recomiendo todo, Guillermo Martínez, pero porque por algún lado hay que empezar. Les recomiendo hoy La muerte lenta de Luciana B. Lo que les quería contar, yo estaría fascinada a los que no leyeron el libro si lo leyeran, es que hay algo que no se hace, porque se supone que la interpretación la tiene que hacer el lector. No vale preguntarle al escritor qué quiso decir con esto. En realidad se supone que no corresponde. Pero el día que lo entrevisté, me acuerdo que salimos y en la puerta le dije, yo sé que no te tengo que preguntar esto, pero la muerte lenta, para mí, esto, no les voy a decir qué pienso yo. Y él, ¿qué me contesta? Y esto me parece de un respeto al lector tremendo. Para mí, tal cosa, pero para mí. Es decir, que él escribió una novela en la que los dos puntos de vista son absolutamente válidos, en los que el lector tiene tantos argumentos para pensar que Closter es un perverso como que Luciana es una loca. Y que dijera para mí, que no les voy a decir qué dijo porque eso es secreto profesional, coincidía con lo que yo pensaba, pero es un para mí. Después me dijo justamente esto, lo escribí para que sea completamente ambiguo y generar esto. A mí me parece brillante La muerte lenta de Luciana B. No lo pueden dejar de leer. Hay una edición de bolsillo esta que me la compré ayer porque yo tenía una tapa dura que no encuentro y que me parece maravillosa. Es una escritora además que abrevó, se leyó todo. Si ustedes miran el Twitter, el arroba es @leo y subrayo. Como todo buen escritor se define primero como un lector. Él pone lector, matemático, escritor, o no me acuerdo después, pero primero lector, porque un escritor primero tiene que leer. Eso es así. Y él, Borges sí, Cortázar también, Clarice Lispector, sé de autores clásicos que admira. La Biblioteca Martínez es muy interesante también. Jamás deja de leer y se nota, porque cuanto más lees, además tenés imaginación obviamente, y tenés más recursos para escribir. Ahora, ¿cómo sé? Y esto vamos un poquito al chisme literario. ¿Qué no es chisme? Es la historia de él. ¿Cómo se gesta un escritor como Guillermo Martínez, que ni siquiera hizo la carrera de letras, sino que siendo matemático se formó en un taller? Guillermo Martínez tenía un papá también llamado Guillermo Martínez, al que adora, que no les dejaba tener tele en Bahía Blanca. No tenían tele. ¿Y qué hacía el padre? Muy culto, él era un tipo muy culto. Está nombrado en muchos cuentos. En Una felicidad repulsiva está en el cuento, que está en el libro del mismo título. El padre organizaba los domingos entre los hermanos concursos literarios. Todos tenían que escribir una historia y había un premio para el que ganara. O sea que les incentivaba la imaginación de una manera realmente increíble, ¿no? Imagínense qué alejado del mundo de hoy. No es que no había redes, no les dejaba tener tele. El libro, él les decía, para libros y para salud y para estudio en esta casa siempre va a haber dinero. Reconocido internacionalmente. Muchos de sus textos fueron llevados al cine. Les recomiendo mucho los textos de Una felicidad repulsiva porque hay una Nouvelle, que es una madre protectora,
que fue llevada directamente al cine, creo que está en Netflix, no sé cómo se llama en Netflix, y así pasó con muchos otros textos. Pero básicamente para mí, Guillermo Martínez, me gustan muchos escritores argentinos, pero es el escritor definitivo, digamos, siempre que está por sacar algo con mi amiga Silvana Buono, esto es muy interesante, le dedico a Silvana Buono y a Guillermo, por supuesto, este capitulito. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía este programa, ella lo miró y me escribió por Twitter y nos hicimos amigas nosotras, somos amigas a día de hoy porque nos gusta, porque Guillermo Martínez es nuestro escritor favorito, lo cual me parece muy interesante. Sobre otras cosas pensamos súper distinto y ni las abordamos, pero el tema de Guillermo Martínez, somos las dos presidentas, nos autoadjudicamos el rol de presidentas del club de fans. Esta semana hablé con él para una nota que hice con 5 escritores que me gustan recomendando libros de Navidad y les dije, mira Guille, yo lo voy a hacer con el corazón este episodio, pero vos sos tan preciso que obviamente me sabrás perdonar las omisiones y los errores. Pero básicamente creo mi objetivo del contenido de hoy era transmitirles la pasión y el interés por un escritor que aborda lo existencial y lo filosófico desde tramas hiper interesantes que a mí me apasiona. Me apasionan las preguntas que se hace y él todo el tiempo se hace preguntas y no las responde, las tiene que responder el lector. Así que si no lo leyeron, léanlo, y si lo leyeron, ojalá haya cosas que no supieran de esto que conté, y se les cuento como novedad que en marzo sale su libro sobre las lecciones de literatura creativa que es de hace años de Nueva York. Viene el desafío para ustedes. ¿Qué les quiero preguntar? Siempre lo mismo, les pido que se suscriban al canal @RominaPuroCuento, lo estamos haciendo acá con Claudio muy a pulmón, nos encanta, pero necesitamos crecer en YouTube, así que por favor suscriban, recomienden, manden, etc. Eso por un lado. Y por otro, como me gusta interactuar, porque la lectura si no es una actividad muy solitaria, comenten el video cuando lo vean, y les voy a dejar una pregunta que después la subo al Instagram mío, que también es @RominaPuroCuento. La pregunta que les dejo es: ¿la venganza alivia? ¿Sí o no? Y si quieren fundamentar, las fundamentaciones son siempre bienvenidas. Muchas gracias por haber mirado o escuchado Puro Cuento, y toda mi admiración, por si no quedó claro hasta ahora, para el matemático y escritor Guillermo Martínez. Y muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tan como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.